Bueno, pues vamos con una serie de ejercicios de partículas en movimiento en el seno de un campo magnético. Voy a empezar con un ejercicio de Bau de Asturias del año 2006-2007 y dice así: en una región del espacio donde existe un campo magnético, se observa la existencia de un electrón y de un protón que tienen trayectorias circulares con el mismo radio. Preguntan, ¿serán también iguales los módulos de sus velocidades lineales? ¿Y recorrerán sus trayectorias con el mismo sentido de giro? Razona tus respuestas. Nos dan de datos la carga del protón y del electrón, que es la misma, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, la masa del protón, 1,67 por 10 a la menos 27 kilos, y la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. Este tipo de ejercicios son los que menos os gustan, porque son ejercicios cualitativos y no cuantitativos, pero tenemos que aprender a hacerlos porque en la EBAU hay tanto ejercicio numérico como ejercicio teórico, ¿vale? Y os cuesta mucho razonar este tipo de cosas, pero veréis que es una bobada. Vamos a ello. Sabemos que cuando una carga entra en movimiento en el seno de un campo magnético va a verse sometida a una fuerza magnética que sigue la siguiente fórmula. La fuerza magnética es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Que esto traducido en módulo sería Q por V por B por el seno del ángulo que forman velocidad y campo magnético. Vale. Nos están diciendo en el enunciado que lleva un movimiento circular o una trayectoria circular. ¿Eso qué quiere decir? Ya tenemos que saber que es porque la carga entra con una velocidad perpendicular al campo magnético. Es decir, que la fuerza magnética sería Q por V por B por el seno de 90. Como el seno de 90 es 1, sabemos que la fuerza magnética sería carga por velocidad y por campo. Este era el caso que en el vídeo anterior he explicado como caso en el que la fuerza magnética es máxima o toma su valor máximo, ¿vale? ¿De acuerdo? Además, como lleva un movimiento circular, sabemos que esa fuerza magnética será una fuerza centrípeta. Es decir, la fuerza magnética es una fuerza centrípeta. Es decir, que podemos decir que Q por V por B, que es la fuerza magnética, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y sabiendo que la aceleración centrípeta es V cuadrado partido R, sustituimos y nos queda que Q por V por B es igual a m por v cuadrado partido r. Vale, pues atendiendo a esto vamos a ver cómo podríamos sacar el radio, por ejemplo. Pues este radio que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando y tendríamos Q por V por B por el radio es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, que el radio es masa por velocidad al cuadrado partido de Q por V por B, una velocidad y otra se van y me queda masa por velocidad partido de carga por campo magnético. Como nos están diciendo en el enunciado que el radio de la trayectoria que siguen es el mismo para protón y para electrón, lo que vamos a hacer es aplicar esta condición, que el radio que está dibujando el protón es igual al radio del electrón. Vale, en el protón pondremos la masa del protón por la velocidad del protón, partido de la carga del protón y por el campo, que es exactamente el mismo porque entran en la misma región. Y esto es igual a la masa del electrón por la velocidad del electrón, partido de la carga del electrón y por el campo, que es el mismo. Campo y campo fuera. Y las cargas, si os fijáis en los datos, son las mismas. Es decir, la carga del electrón y la del protón son las mismas en módulo, aunque luego en signo sean diferentes, ¿vale? Pues esto y esto fuera. ¿Qué nos queda aquí? Que la masa del protón por la velocidad del protón tiene que ser igual a la masa del electrón por la velocidad del electrón. Es decir, esta condición debe darse si los radios son exactamente iguales, que es lo que nos han dicho en el enunciado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Despejar una de las velocidades. Ya estamos viendo aquí que como las masas son diferentes, las velocidades no van a ser iguales, ¿vale? El módulo de las velocidades no es la misma. Pues por ejemplo, sacamos la velocidad del protón. La velocidad del protón será la masa del electrón por la velocidad del electrón partido de la masa del protón. Y ahora sustituimos los valores que me están dando. Masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilos, por la velocidad del electrón, partido de la masa del protón, que era 1,67 por 10 a la menos 27 kilos. Kilo y kilo fuera. Y me va a quedar que la masa del protón es pues, un valor determinado, un valor determinado diferente. Pues yo qué sé, lo que dé. Vamos a hacerlo, 9,1 exponente a la menos 31 entre 1,67 exponente a la menos 27. Pues vemos que es 5,45 por 10 a la menos 4 la velocidad del electrón. La primera respuesta, por lo tanto, ¿cuál es? Que la velocidad del protón es distinta a la velocidad del electrón. Por lo tanto, a la pregunta que nos decían de si las velocidades eran iguales en módulo, la respuesta es un no. No tenemos velocidades iguales en módulo.
¿Cuál es la siguiente pregunta? Si el sentido de giro es el mismo o no. Vale, pues vamos a suponer que están entrando en una región en la que hay un campo magnético tal que así. Podéis suponer un campo magnético distinto, da exactamente igual. Vale, me voy a poner aquí un protón y aquí un electrón. Y vamos a suponer que entran con velocidades distintas, pero en el mismo sentido, claro. Pues, por ejemplo, vamos a dibujárnoslo con velocidades tal que así. Vale. Si lo dibujamos en perspectiva, lo que tenemos es un campo entrante con una velocidad de esta manera. Hacéis la regla de la mano derecha que tenéis que ir de V a B por el camino más corto, como expliqué en el vídeo anterior, y si lo hacéis, os saldría una fuerza hacia la izquierda. Es decir, nos saldría una fuerza magnética hacia la izquierda. En el caso del protón voy a dejar esa fuerza magnética hacia la izquierda, tal que así, pero en el caso del electrón tengo que dibujarla contraria como me sale en la regla de la mano derecha. Por lo tanto, la dibujo hacia la derecha. ¿Vale? Y nos dibujamos el movimiento circular que se debe a esa fuerza magnética que aparece en la partícula. ¿Vale? Y vemos que atendiendo a la velocidad, el sentido de giro del protón tendría que ser antihorario y el sentido de giro del electrón es horario. Por lo tanto, el sentido de giro del protón y del electrón tampoco coincide. Siguiente dibujo de cargas. Voy a hacer un ejercicio de BAU de Castilla-La Mancha del curso 2005-2006. Dice, un deuterón de masa 3,34 por 10 a la menos 27 kilos y carga más E recorre una trayectoria circular de 6,96 milímetros de radio en el plano XY en el seno de un campo magnético de menos 2,5 K Tesla, como se indica en la figura. Determina A. El módulo de la velocidad del deuterón. B. La expresión vectorial de la fuerza magnética en el punto A de la trayectoria. Y C. El tiempo necesario para completar una revolución. Me dicen que, como dato, que la carga de un electrón, es decir, E, es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Vale. Como sabemos, o estamos viendo que lleva movimiento circular, sabemos que la carga ha tenido que entrar con una velocidad perpendicular al campo magnético. Eso quiere decir que como la fuerza magnética, tal y como hemos hecho antes, es Q por el producto vectorial de velocidad y campo, y eso es en módulo Q por V por B por el seno del ángulo que forman, el seno de 90 es 1 y nos quedaría que la fuerza magnética es Q por V y por B. Como llevamos además un movimiento circular, sabemos que esa fuerza magnética es una fuerza centrípeta, por lo tanto sabemos que Q por V por B es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Vale? Sabiendo que la aceleración centrípeta es V cuadrado partido del radio, sabemos que Q por V por B es igual a la masa por velocidad al cuadrado partido del radio. De esa manera vamos a sacar ahora la velocidad. Esta velocidad que está aquí multiplicando vamos a pasarla al otro lado dividiendo. Nos quedaría Q por B es igual a M por V cuadrado partido V y por R. Esta V y esta V fuera. Y ahora pasamos el radio que está dividiendo multiplicando al otro lado y la masa que está multiplicando dividiendo. Por lo tanto, la velocidad nos quedaría Q por V por R partido de la masa. Pues vamos a sustituir. La carga es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios por el campo, que es 2,5. No lo metáis con signo, ¿vale? Porque simplemente se os está pidiendo el módulo. Por 6,96 por 10 a la menos 3 metros y partido de una masa de 3,34 por 10 a la menos 27 kilos. Y esto os da 8,34 por 10 a la 5 metros por segundo. Vale, de esa manera tenemos calculada la primera opción. Segunda opción. B. Que me dicen la expresión vectorial de la fuerza magnética. Vale, voy a hacer aquí un dibujo. Y X, Z. Estoy poniendo los ejes tal cual vienen en la figura que os adjuntan o que os adjuntaban en el enunciado, ¿vale? Voy a dibujarme el campo magnético. Sabemos que tiene la dirección del eje Z y en el sentido negativo, porque es menos 2,5K. ¿Vale? Ese es el campo magnético. Lo primero que tenemos que pensar es cómo va a ser esa velocidad, ¿vale? Porque hemos calculado el módulo, pero no hemos calculado en ningún caso la dirección. Me dibujo aquí, ¿vale? Cosas que os pueden, o dudas que os pueden surgir.
Vale, imaginad que yo dibujo una velocidad tal que así, ¿no? Perpendicular al campo. Vale. O imaginad que la dibujo tal que así. Vamos a ver qué ocurriría, ¿vale? Sabéis que por la regla de la mano derecha tendríais que ir de V a B por el camino más corto, como estoy indicando. Si lo hacéis en este caso, en el primero que he dibujado, os saldría una carga hacia la izquierda. Y como os están diciendo que la carga es positiva porque os dicen más E, no es un electrón, es más E, es decir, es con la carga del electrón, pero en positivo, la dibujaríais tal que así. ¿Dónde se estaría quedando la fuerza magnética? En el eje XZ, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué se movería la carga? Bueno, entendiendo porque estoy en el plano XZ, ¿eh? ¿Vale? ¿En qué plano se estaría moviendo circularmente la carga? En el plano XZ, y nos están diciendo que es en el XY, por lo tanto este dibujo no sirve. Si lo planteo de la otra manera, que es teniendo en cuenta que la velocidad esté en el eje X, tendría que ir por la regla de la mano derecha de V a B por el camino más corto. Vale, si lo hacéis, os da una fuerza ascendente. Ahí. Que esa sí que es una fuerza en el plano XY. Por lo tanto, el movimiento ahora sí que se estaría produciendo en ese plano XY, que es lo que nos están indicando. ¿De acuerdo? Y además en el sentido que nos están pidiendo, porque atendiendo a esto y a la velocidad que tengo ahí dibujada en azul, no se quiere cambiar el color, ¿vale? Estaría yendo en el sentido antihorario como nos están indicando en el enunciado, ¿vale? Entonces, esto sería lo correcto. ¿Qué ocurre entonces? Que V, que antes he calculado solo su módulo, yo sé que es 8,34 por 10 a la 5 y metros por segundo, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque si vosotros queréis aplicar simplemente la fórmula de la fuerza magnética con el producto vectorial, o sabéis cuál es la dirección y el sentido de la velocidad, o no vais a poder meterlo en ese determinante. De esta manera, si sabéis hacer el croquis, ya veis que la fuerza va a tener dirección del eje Y en el sentido positivo. Por lo tanto, ya podría hacer aquí que la fuerza magnética es Q por V por B en módulo y aplicarle, haciendo ese croquis o ese dibujo, el sentido positivo del eje Y. Ya lo tendría justificado. Es decir, en este caso sería... la carga me habían dicho que era 1,602 por 10 a la menos 19. La velocidad la he calculado antes, 8,34 por 10 a la menos 5. Y el campo sería 2,5. Vale, eso os da, esa fuerza os da 3,34 por 10 a la menos 13 newton. Y atendiendo a vuestro croquis tendréis que como vector sería 3,34 por 10 a la menos 13 en positivo, porque es en el sentido positivo del eje Y, J. ¿Vale? Lo podéis hacer así atendiendo al dibujo o aplicar esa fórmula. Si la aplicamos nos va a dar exactamente lo mismo. Es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios de carga en positivo porque nos dicen que la carga, o sea, que la partícula tiene más E, es decir, la carga del electrón en positivo, por un determinante en el que ponemos la velocidad, que sería 8,34 por 10 a la 5 en I positivo, 0 y 0, y el campo magnético 0, 0 y menos 2,5, y llegaríais exactamente a lo mismo, a 3,34 por 10 a la menos 13 J newton. Pero cuidado, que para poder aplicar esta fórmula tengo que saber cuál es la dirección y el sentido de la velocidad, y o lo pienso en el dibujo o malamente. Vale, y nos vamos al apartado C, que nos dicen el tiempo necesario para completar una revolución. Me están preguntando por el periodo. Vale, nosotros sabemos que la velocidad angular en un movimiento circular es 2pi partido t. Por lo tanto, t es igual a 2pi partido de la velocidad angular. Si además sabemos que v es igual a w por r, sabremos que la velocidad angular es v partido r. Y lo meto en esa fórmula. Me queda 2pi partido de v partido r. Que quedaría 2pi por el radio partido de la velocidad. Vale, sabemos el radio porque nos lo están diciendo, es 6,96 por 10 a la menos 3 metros, partido de la velocidad que la he calculado antes, 8,34 por 10 a la 5. Esto os daría 5,24 por 10 a la menos 9 segundos, ¿vale? El tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Espero que con este par de ejercicios quede un poco claro
cómo hacer partículas en movimiento en el seno de un campo magnético. Os pueden caer preguntas más bien teóricas como el primero o preguntas más bien prácticas como este último.